Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio destinado a conversar acerca de las cosas interesantes, importantes y trascendentes de la vida. Eh, Esto obedece a una preocupación que me viene embargando desde hace algún tiempo, que es el hecho de que estamos viviendo temas sobre temas. Vamos viviendo los temas, se forman escándalos, se vuelve otra vez a llegar a lo mismo, volvemos, la vida continúa y no vamos aprendiendo de esos eventos que nos sirven para nosotros mejorar nuestras condiciones básicas, es decir, nuestras condiciones estructurales, lo que nos constituye como persona y lo que nos permite, por lo tanto, contar con marcos de referencia que sirvan para abordar esta vida tan compleja. Es como que vamos saltando de tema en tema y entonces nos hemos quedado con lo que, bueno, lo que yo suelo llamar el chisme, ¿verdad? Nos vamos quedando con los chismes, nos vamos quedando con digamos, una descripción de los acontecimientos, olvidando la fabulosa frase de Claude Levi-Strauss, que decía, la infinita variedad de lo mismo. Es decir, la vida tiene patrones y esos patrones son los modelos a partir de los cuales, las estructuras básicas a partir de las cuales nosotros tomamos realmente las decisiones. Sin embargo, y esto es lo preocupante, es que estando en pleno siglo XXI, estando en el tercer milenio del mundo, podríamos decir posterior a la llegada de Cristo a la tierra, ¿no? Si es que fue así, ¿no? Es decir, que nosotros venimos contando, ¿no? Venimos contando desde un tiempo para acá. Hay otras sociedades, otras culturas, otras religiones que cuentan distinto. Pero lo cierto es que hablamos del tercer milenio. Y las pruebas científicas, las pruebas, los hechos nos están demostrando que nosotros, como seres pensantes, llevamos alrededor de 1.000.000 de años sobre la Tierra. Como seres pensantes, como seres calculadores más allá de la respuesta inmediata, como lo que Kahneman llamó acertadamente la diferencia entre pensar despacio y pensar rápido. Y sin embargo, en la mayor parte de las decisiones pensamos rápido. Pensamos rápido en tanto que nos dejamos llevar por las apariencias, como ya nos había alertado Platón, ¿verdad? Platón nos había alertado que hay un mundo de apariencia y hay un mundo estructural, un mundo trascendente, que es precisamente el que nos lleva a estar como estamos, el que nos lleva, a fin de cuentas, en cada decisión de nuestras vidas, a tomar una decisión X, tomar una acción específica. Nunca antes habíamos acumulado tanto conocimiento y a tanta velocidad como para ser más humanos, como para podernos comportar más como humanos. Y voy a mencionar unos pequeños ejemplitos. Primer ejemplo, la Tierra se desplaza por el universo a 106.000 kilómetros por hora. Si nosotros percibiéramos eso, ustedes se imaginan el mareo. Además, la Tierra se mueve, gira sobre sí misma, sobre su propio eje, gira a una velocidad de aproximadamente unos 800, 900, casi 900 kilómetros por hora.
¿Cómo pudiéramos pensar si nosotros nos diéramos cuenta de eso? No nos damos cuenta. Eso lo podemos teorizar. Eso lo podemos entender hasta cierto punto, pero no vivenciarlo. No vivenciarlo. Entonces, fíjense, nosotros somos seres que simplemente vivenciamos una pequeña partecita de lo que acontece y con esa vivencia de esa pequeña partecita que acontece, nos consideramos que sabemos lo que hay que saber. ¿Mm? Un gran abrazo para mi querido amigo Marco que se está incorporando por aquí, ¿no? Entonces, fíjense lo importante de tener esto en mente y por eso yo tomé, para el día de hoy, tomé una situación que está ahorita sobre el tapete, podríamos decir, en las redes, que ese es el otro detallazo, el otro ejemplo. Tú, yo, el vecino, el otro, los que tenemos redes sociales, los que estamos metidos en las redes sociales, los que estamos metidos en este mundo virtual que nos acompaña, tenemos potencialmente de visita en nuestra casa a miles de millones de personas. Y dejo un pequeño silencio para que reflexiones, mi querido amigo o amiga. O amigue, precisamente por todo este traslocamiento que estamos viviendo en este momento, donde la autopercepción ha tomado como el liderazgo de lo existente, cuando sabemos que no es así. La autopercepción es un acto privado, íntimo, que le pertenece a cada uno de nosotros. No tiene nada que ver con el resto, directamente, ¿no? Porque por supuesto, como hemos insistido tantas veces, está todo interconectado. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió en esta semana? En esta semana, o la semana pasada, no sé, hace pocos días, el Dalai Lama, en un acto público, pues aborda a un niñito, porque el niñito se le quería acercar y tal, que sé yo, pero lo aborda de una manera que va a ser interpretada, y ojo con esto, vamos a detenernos aquí un poquito, va a ser interpretada según el marco perceptivo de cada uno de nosotros, lo que he venido hablando. El marco perceptivo que nosotros tenemos, el marco interpretativo de las cosas, de la existencia, es lo que va a hacer que yo preste atención a una cosa u otra y haga el juicio correspondiente. No es veraz, no es veraz, ¿verdad? Esa interpretación, por lo tanto, entonces, por supuesto, me imagino que los budistas defenderán la posición del Dalai Lama. Los ateos o los que están de otro lado, los que están ahorita angustiados por todo este movimiento que quiere otorgarle a los menores facultades para las que no están listos para ejercer, ¿verdad? Están muy preocupados porque, bueno, el gesto tuvo que ver con la relación de las bocas, ¿no? Aprovecho de comentar, por ejemplo, los rusos de hace 200 años, no sé si lo seguirán haciendo, porque eso son costumbres, y las costumbres cambian en función de los marcos que vamos creando sucesivamente, pero antes se besaban en la boca, los hombres se besaban en la boca, y eso no tenía ninguna connotación de orden sexual, erótico o provocador de una respuesta en ese sentido en la otra persona, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, cada vez que yo voy a Argentina, aquel poco de pelos que me pullan, porque es una costumbre que uno se bese y además dos besos, uno en cada cachete, cuando se encuentra con un amigo o conoces a alguien o simplemente, bueno, así como, por ejemplo, en Japón nada más se hace un saludo de cabeza. Es decir,
todo está ligado a las costumbres, está ligado a la cultura. ¿Y qué es la cultura? El producto del trabajo coordinado y articulado de un grupo humano. Eso es la cultura, ¿no? Aquí nos dice Edward la frase de verdad de Wilson, ¿verdad? Mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnología que parece de Dios. Eso es la realidad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento nuestro en este momento va a ser: incorporemos esa tecnología de dioses a nuestra cotidianidad. Entonces, cuando yo veo lo que hace el Dalai Lama, mis preguntas tienen que ver es con el proceso de salud-enfermedad y cómo, por ejemplo, en la medida que uno va envejeciendo, puede ir perdiendo ciertas facultades. Hay quienes no la pierden y hay quienes sí la pierden. Entonces, ahí quiero centrarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene 87 años. Su estado de salud, por lo menos desde esta perspectiva de lejos, no luce muy bueno. Yo veo, por ejemplo, que, o a menos de que tenga mucho, yo no sé cuántas vueltas le dan ellos a esos trajes que utilizan. Sé que son telas que no tienen costura, también por costumbre, pero se le ve una inmensa barriga, un inmenso abdomen, y aquí está Omídere, que pudiera opinar al respecto, nuestra querida internista y endocrinólogo Omídere Pérez. La recomiendo ampliamente. Un enorme abdomen que me hace pensar, mientras que el resto del cuerpo está delgado y tal, entonces me hace pensar, no tendrá lo que los médicos llamamos una ascitis, es decir, una acumulación de líquido extracelular en el abdomen, producto generalmente de un daño hepático o un daño en los conductos vesiculares que a su vez dañan el hígado y que pueden producir alteraciones mentales por la acumulación, por ejemplo, de una serie de toxinas, entre las cuales está, por ejemplo, el amonio, ¿no? Y es clásico y se ha descrito hace muchísimos años que, por ejemplo, las personas que tienen ese padecimiento comienzan a tener una alteración de la percepción de lo que acontece tanto en ellos mismos como en otros. Y entonces pueden tener ideas un poco fuera de lo que es su tradición. Hipotrofia muscular y manos con atrofia, ¿no? Con atrofia, ¿no? Sí. Yo estuve un poco indagando, por ejemplo, cuáles eran los hábitos del Dalai Lama, cuál era su día a día. Está publicado en internet, cualquiera lo puede buscar. Y me encuentro con lo siguiente, me encuentro con que él no hace ejercicio físico. Detalle importante al día de hoy. Al día de hoy el ejercicio físico juega un papel importante, sobre todo en el envejecimiento. Dedica más que todo el día lo dedica es a meditar y a orar. Ya, exacto, mire, también se me pasó un poquito por alto, sí, pero cuando estuve viendo los videos me di cuenta que sí hay un edema facial. Es decir, el Dalai Lama no está saludable, no está saludable. Y eso en parte tiene que ver con su cotidianidad. Decía que, por ejemplo, él dedica muchas horas, quizás demasiadas horas, a la meditación y a la oración, lo cual puede traer como consecuencia, ¿verdad? Aparte de que una mejoría en la estructura espiritual, un descuido con lo material. Y otro de los fenómenos que puede estar influyendo también, recuerden, estos son especulaciones, estos son dudas, estos no son aciertos ni son sospechas fuertes, es una sospecha desde lejos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que puede estar muy alterado por esta serie de cosas. Las investigaciones nos arrojan a que meditar es bueno, pero no en exceso. ¿Verdad? Lo que está demostrando el mindfulness
es que usted debe dedicarle un tiempito, media hora, 45 minutos diarios a la meditación, porque eso va a favorecer que usted tenga una mayor funcionalidad, inteligencia, memoria, asociación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Conexión con lo espiritual, es decir, desprendimiento, ¿no? Y todo eso puede haber alterado lo que por otra parte, recuerden ustedes que ellos en teoría son célibes, o sea, en teoría ellos son no practicantes del sexo, ¿no? Como nos dice aquí nuestro querido amigo Marco, bueno es culantro, pero no tanto, exactamente. Entonces, podemos decir, bueno, quizá eso es lo que está pasando en este contexto ya un poco de proceso de la enfermedad, una visión un poco médico desde lejos, desde muy lejos, y que por lo tanto no deja de ser una especulación, pero que de alguna manera puede señalarnos por qué este comportamiento donde connotaciones de carácter erótico, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos la costumbre de que la boca participa de muchas cosas hedonistas, ¿no? Y aquí entonces también me voy a referir un poco a la lengua, ¿no? La lengua, por ejemplo, en Occidente la utilizamos como un instrumento importante en el beso de carácter erótico, en el beso de carácter erótico, en el beso de carácter de amor filial, de amor de admiración, etcétera, no se utiliza la lengua. La lengua se utiliza con carácter erótico es en la relación sexual. Tiene una profunda connotación sexual. Y por eso, fíjense el papel del contexto ahora. ¿Qué es lo que yo digo que hemos descuidado? El analizar cualquier situación que nosotros queramos analizar, descuidando el contexto, es un riesgo muy alto de equivocarse. Por eso hay que incorporar el contexto. Esto se da en un contexto particular, ¿no? Esto se da en un contexto donde por una parte, dentro del contexto budista, del contexto religioso, aunque ellos insisten que no son religión, sino filosofía, ¿verdad? El gurú, el jefe máximo, tan es así, al Dalai, que creo que significa su santidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es el máximo exponente de esa ideología, religión o como queramos llamarlo, política, ¿no? Como queramos llamarlo. Y por lo tanto, él tiene como el placer, él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa y cualquier cosa debe ser leída como un acto de santidad. ¿Mm? Recordemos, por ejemplo, la Inquisición. Recordemos los abusos de algunos papas durante el periodo 1400, 1500, 1600, que abusaban de jóvenes, abusaban de todo eso, pero que dentro de ese contexto donde, bueno, este es el papa, este es el representante de Dios, pues aquí lo que él haga está bien, ¿no? Nos dice Omidre, eh, panza grande oculta grandes problemas, exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso y contextualizándolo también en la edad del Señor y en la actitud y toda esta serie de cosas, podríamos decir, bueno, aquí puede haber un asunto de ancianidad de por medio, ancianidad con distorsiones cognitivas y afectivas que explicaron un poco el acontecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si simplemente se hubiera tratado de un beso y no hubiese llamado a la lengua a participar del proceso? Otra cosa hubiera pasado, ¿verdad? Si él, por ejemplo, le hubiera dado un beso en el cachete al niñito o hacer como acostumbran, eso lo he visto yo en varios budistas, ¿no? En varios lamas, que tocan frente con frente y de alguna manera yo creo, y una vez se lo pregunté a un lama,
con el cual vi que hacía ese gesto de tocar la frente con la frente, que ahí había una comunicación energética y tal, y una bendición, ¿no? Un acto de bendición. Entonces, por eso el lama hace ese tipo de cosas de tocar frente con frente, porque de alguna manera es como comunicamos nuestras antenas, ¿verdad? Sintonizamos las antenas, como cuando uno sintoniza una radio o algo así, ¿no? Y dice aquí también Marco, cuando la microbiota es buena no hay mucha panza, exactamente. Y si va acompañada de los otros elementos que ya sabemos que contribuyen eficazmente a la salud, como puede ser el ejercicio, un buen sueño, unos vínculos sociales adecuados, un dominio de las emociones y el estrés y de un proceso de meditación bien conducido, pues estamos, es muy difícil que haya panza. Es muy difícil que en esas condiciones haya panza. Efectivamente. Entonces, por ahí tenemos esos elementos que nos explican esto. Y también, fíjense que hay otro hallazgo muy importante de los últimos años, que bueno, que está saliendo a la luz pública, pero que los investigadores vienen trabajando ya desde los 90, diría yo, desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, pero que sistemáticamente ya hay como buena información como para hacerla pública, que es que nuestra mente no está únicamente en el cerebro o no es una manifestación exclusiva del cerebro, sino que es producto de la interacción sistémica de todos los órganos de nuestro cuerpo, incluyendo la lengua. Fíjense que la lengua cumple unas funciones maravillosas. Cumple función en la digestión, cumple una función en la comunicación, cumple una función también protectora. Hay una sospecha importante, esto no está corroborado, pero hay una sospecha que viene creciendo, y cuando una sospecha viene creciendo hay que prestarle atención, de que ejercitar la lengua, por ejemplo, ¿no? Ejercitarla moviendo la lengua, aparentemente favorece el mejoramiento de los circuitos neurológicos y por lo tanto se está especulando acerca de que pueda retrasar esos procesos de deterioro producto del envejecimiento y particularmente de la aparición de ese terrible daño, esa terrible enfermedad que llamamos Alzheimer. ¿Mm? Entonces ahí está eso, todo eso está sobre el tapete. Ahora bien, partiendo de la idea de que el contexto de cada uno, el paradigma que cada uno de nosotros tenga, va a interpretar este acontecimiento de una o de otra manera. Ahora, ¿qué va a pasar? Supongo que en máximo 2 o 3 semanas nadie está hablando del incidente. Ahora, ¿qué podemos aprender de este incidente que nos sirva para nosotros vivir cada vez mejor y mejor? Vamos a ver qué se les ocurre. Marco nos dice, la mente hunde sus raíces en lo biológico, se estructura en lo social y se particulariza en cada ser humano. Exactamente, ese es uno de los proverbios o salmos que le decimos de esa manera en Neurocódex. Es decir, es como un principio fundamental para entender la naturaleza, para entendernos quiénes somos y para seguir avanzando en esta vida, ¿no? Que es la mente hunde sus raíces en lo biológico, es decir, es el cuerpo quien fabrica la mente. Recuerdo el libro de Antonio Damasio, que abrió una puerta tremenda en todas estas investigaciones sobre la relación entre el cerebro, el cuerpo y la mente, ¿verdad? Que se llama "Y el cerebro creó al hombre". Que cuando aparece ese director de orquesta, porque un director de orquesta, ahora tengamos presente lo siguiente, el director de orquesta
dirige la coordinación de acciones de sonidos de una orquesta. No es el que produce el sonido. Entonces, por eso vale la pena comparar al cerebro como el director de orquesta en una orquesta donde participan aparentemente todos los órganos. Los que se han estudiado más han sido, por supuesto, el tubo digestivo, el sistema cardiovascular, particularmente el corazón, ¿cómo se llama? La piel también como un órgano, el órgano más grande que tenemos, más extenso que tenemos. El hígado y por allí otros órganos más. Están algunos metiéndole el ojo, por ejemplo, al riñón, al sistema endocrino, al sistema inmunológico, como instrumento de la orquesta, que cuando todos tocan la misma pieza, la misma música, en la misma escala, es que sale esa belleza que llamamos salud. Por eso la salud es una dinámica que constantemente nosotros tenemos que estar, digamos, movilizando en función de los contextos que van apareciendo. Y aquí podemos un poco cerrar esta idea en el sentido de que la relación entre el Dalai Lama, la lengua y el contexto nos dice que podemos aprender de cómo todo está relacionado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Y de esa manera, pues, tener un marco de referencia para nosotros vivir cada vez mejor y mejor. Bueno, queridos amigos, si no hay algún otro comentario o opiniones o cosas, nos veremos pronto. Estamos estudiando la posibilidad nuevamente de modificar el horario. Les avisaremos oportunamente. Modificar el horario de las transmisiones. Y bueno, de todas maneras, saben, esto queda colgado. Allí queda colgado, queda ahorcado. A Marco queda ahorcado en Facebook y ahorcado en ¿cómo se llama? En Instagram, y puede ser visto en cualquier momento. Un abrazo, Argenis, bienvenido. Bueno, espero que los que hayan llegado un poco tarde puedan después ver con calma esta transmisión y hacerme los comentarios respectivos. Recuerden ustedes que pueden escribirnos a info@colegioneurocodex.com y allí con sumo gusto le respondemos en lo que tengamos el momento oportuno para responder. ¿Está bien? Y bueno, un abrazo y seguimos.